al libro de Génesis, al primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 6, verso 8. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Es un verso, como se dará cuenta, muy conocido, pero muy corto a la misma vez. ¿Por qué digo conocido? Porque es uno de las frases principales en las que un hijo de Dios debe de tener en su comunión con Dios. Por eso digo que es un texto muy conocido y conforme lo estemos desarrollando lo veremos. Dice la Biblia de la siguiente manera, voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice, pero, dice, Noé contaba, ¿con qué contaba, hermano? Con el favor del Señor. Siéntese, por favor. Yo creo que es de bien saber que ahorita la euforia de los Juegos Olímpicos a algunos de nosotros nos ha cautivado en cierta manera. Ver cada país representado, cómo están rompiendo récords mundiales que anteriormente estaban ya. Observar cómo los partidos cambian de repente, los marcadores, cómo los deportistas de alto rendimiento están demostrando de alguna manera inspiración para muchos. Pero algo que me llama la atención en particular, hermanos, es lo que las notas especiales o particulares que hacen la prensa en relación a la vida privada de los deportistas. Muchos de ellos se han dicho que vienen de situaciones muy precarias. Otros de ellos se han dicho que vienen inclusive de situaciones de depresión. De hecho, actualmente hay un medallista de Estados Unidos que dijo, yo tengo asma, yo tengo depresión, yo tengo ansiedad. Y empezó a mencionar alrededor de unas 6 ataques, hermanos, biológicos y emocionales. Y dice, el límite está dentro de ti. Y él fue el que ganó atletismo a 100 metros, hermanos. Y ganó el oro, es americano, es de aquí, es afroamericano. Y uno puede ver cómo de alguna manera todo eso sí es verdad. El ver esas vidas marcan un ejemplo para que aquellos que puedan pensar que no se puede, se den cuenta que en realidad el observar a otras personas tienen el buen sentido también de crear en nosotros ese deseo, esa intención, vaya, esa idea de poder pensar que sí se puede ver en otras personas un ejemplo para poder llegar a algo. Cuando hablamos de la fe, generalmente escuchamos diferentes hombres de la Biblia que de acuerdo a sus sucesos traen a la misma vez ejemplo para nuestras vidas. En esta tarde yo quisiera compartir un devocional, hermanos, que Dios ha puesto en mi corazón y precisamente lo he titulado Noé, un ejemplo de comunión con Dios. Yo creo que si algo como cristianos debemos de seguir observando en nuestra comunión con Dios es precisamente a quienes podemos observar a nuestro alrededor o en la Biblia que fueron hombres que realmente tuvieron comunión con Dios. Lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir. Yo soy de esos cristianos, como algunos de los que pueden estar aquí se van a identificar conmigo, que siento que nos metieron en una cápsula de tiempo y en un abrir y cerrar de ojos parece que estamos en otra era cristiana. ¿Quiénes comparten esa idea, hermanos? Pareciera ser que vemos un cristianismo diferente y vemos tantas ideas en relación a la fe que quisiéramos volver a esa cápsula de tiempo y retornar nuestra vida hacia atrás. Sin embargo, este mensaje tiene como propósito traer un recordatorio a esos creyentes y a la misma vez traer una enseñanza a esos creyentes que se preguntan tantas historias que se cuentan de los años atrás. ¿O qué es lo que se ve hoy en día? Que uno de los temas principales de muchos cristianos en su comunión con Dios, en su preocupación, a manera de buscar ejemplo a seguir, uno de los ejemplos que debemos de procurar en nuestra comunión con Dios, o alguien que nos inspire, nos guíe,
nos instruye a tener una buena comunión con Dios, es Noé. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque en este verso que acabamos de leer, tan corto, hay una frase que aparentemente viene desde el Nuevo Testamento con mucha familiaridad, pero que en el Antiguo Testamento ya estaba escrita, y es precisamente hallar gracia delante de Dios. Cuando usted por ahí lee algún diccionario teológico, o le pregunta a alguien de conocimiento bíblico, vaya, o googlea, no googlee por favor, tan pésimas las definiciones. Cuando se pregunta a las personas qué significa hallar gracia delante de Dios, en realidad hallar gracia delante de Dios es que Dios observe la vida del creyente y vea que a pesar de su condición humana es aceptable delante de Dios. Que a pesar de lo que esté haciendo en tiempo progresivo, como esté viviendo, es aceptable delante de Dios. No es que Dios ponga en una balanza al creyente y le diga, bueno, ya mero la libras, no. Sino que en el Antiguo Testamento, como no había una gracia que es la cruz de Cristo, en el Antiguo Testamento Dios observaba el corazón, los pensamientos, la conducta de los hombres que fueron naciendo en las diferentes épocas. Y Dios detectaba, porque es Dios, detectaba en la conducta de los hombres precisamente esa área que los calificaba para que fueran aceptados y que hallaran gracia delante de Dios. Cuando usted lee Génesis capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, data precisamente la historia de las generaciones de los hombres que vivieron más años, que por cierto uno de ellos prácticamente ya fue Noé, más de 900, que está datado en el 10º hombre de la línea genealógica desde Adán, y a la misma vez se cree que este hombre fue el tercer hombre, o el segundo hombre, perdón, después de Matusalén, que más años vivió. Y es interesante que la historia de Noé es una historia que se ve muy corta, hermanos. Pero cuando escarbamos por ahí a la luz de la palabra de Dios, encontramos realmente que la época que le tocó vivir a Noé fue una de las épocas más temibles que han existido en la era de la humanidad. De hecho, en la era de la humanidad, de acuerdo a la Biblia, las épocas más temibles, más terribles, más devastantes, más promiscuas que ha habido, precisamente se data la primera en la época de Noé. Y posteriormente se vio como un mini modelo en los tiempos de Abraham en Sodoma y Gomorra. Y posteriormente se ve en el corazón del pueblo de Dios que es Israel. Por eso se los llevó a la deportación. Y después de ahí se puede observar que el hombre, si no fuera por la gracia de Dios, lo más probable es que el hombre dejaría de existir ante la humanidad, ante la sociedad, ante el universo. Y cuando me refiero a la época de Noé, es porque le voy a explicar brevemente cómo estaban las cosas en los tiempos de Noé. Dice la Biblia que cuando Caín mata a Abel, y Caín se va y forma su descendencia, a la misma vez dice la Biblia que Set, otro de los hijos de Adán, dice que también se fue y formó su descendencia. La Biblia claramente dice que hubo dos descendencias. Hubo una descendencia malvada, perversa, y hubo otra descendencia que la identificaban como la descendencia justa, de los justos. Pero como en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Adán, no había una ley, hermanos, no había una ética, sino que la violencia estaba prácticamente abierta. En otras palabras, no había autoridad que detuviera la maldad del hombre. El hombre, de alguna manera, comparten algunos teólogos, que tenía una mentalidad bestial. En otras palabras, si me gusta, lo quiero y no me importa. En otras palabras, hay algo que está ahí, es mío y es mío. Así que la violencia en cuestión de robo, de abusos, era impresionante en los tiempos de Noé. ¿Y sabe por qué podemos correctamente datar que no era un pequeño grupo? Porque tan simplemente si antes de que Noé entrara al arca ya habían pasado 500 años, eso significa que la reproducción del hombre estaba muy abierta ya. Así que dice la Biblia que no solamente había una perversidad terrible, sino que también el hombre en cuestiones sexuales había cometido tantos
aberraciones delante de Dios. ¿Y sabe cómo llegamos a esas conclusiones? Por las palabras que están escritas como pepitas en los capítulos 5, 6 y 7. De tal manera que humanamente hablando en la época de Noé, dice la Biblia que la ciudad o toda la población que se encontraba alrededor estaban en un punto en donde ya habían topado al límite de la compasión, de la misericordia de Dios, al grado, hermano, que ya era difícil vivir entre ellos. Y dice la Biblia que entre ellos había un hombre llamado Noé. Y precisamente cuando hablo de la vida de Noé, pretendo que en esta tarde usted y yo podamos conectar la vida de Noé de alguna manera con nuestras vidas diarias. Porque yo le voy a compartir algo. Si algo se está observando cada día en esta sociedad, es una sociedad promiscua. Se está observando, hermano. Para algunos es normal, pero en realidad no es normal. Se está observando una sociedad violenta. Para algunos ya lo han normalizado, pero no es normal. Para algunos se ha desatado una sociedad anti Dios y ya lo han visto normal, pero en realidad no era normal. Se ha detectado y se ha observado una sociedad con graves problemas emocionales y lo ven hoy en día normal, pero en realidad nunca ha sido normal. Y nosotros de alguna manera sí podemos tomar la época de Noé, la vida de Noé, episodios que sucedieron en la vida de Noé, para que sean de ejemplo a nuestras vidas, cómo es que un hijo de Dios debe de volver a poner su lugar en su comunión con Dios y saber cuál es la correcta comunión con Dios que debemos de tener. Como ejemplo, la vida de Noé ofrece diferentes ángulos, pero yo nomás voy a hablar de 3 en esta tarde. Así que, ¿qué enseñanzas nos deja como ejemplo la vida de Noé? En primer lugar, la primera enseñanza que nos deja la vida de Noé es que Noé era un hombre justo y perfecto. Mire lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé, dice el escritor. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Cuando usted ve en la Biblia la palabra justo y perfecto, eso es lo que traduce básicamente el castellano, la versión 60 y la internacional también inclusive tiene una similitud. Pero antes de explicar eso, le quiero compartir qué es lo que otras versiones transmiten en idea. Porque la palabra perfecto y la palabra justo, en realidad, hermano, nos quedan muy grandes. Nos quedan grandísimas. Diría alguien, no, pues Noé era un grande y yo estoy muy lejos de Noé. Pero vamos a ver qué significan en realidad las palabras de acuerdo a otras traducciones. Dice, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, Noé era un hombre intachable. Otra versión dice, él era un hombre íntegro. Otra versión dice que él era un hombre honrado. La Reina Valera actualizada 2015 dice que era un hombre cabal. Y la traducción más actual dice que él era un hombre bueno solamente. Cuando uno lee las diferentes versiones, uno logra formar cómo es que vivía Noé en medio de una sociedad. Una sociedad donde no había ley. Una sociedad en donde Dios no era importante. Una sociedad en donde las personas que lo rodeaban de alguna manera podían ser piedra de tropiezo para la vida de Noé. Y surge una vez más la pregunta, ¿quién era entonces Noé a manera de ejemplo? Noé era una persona que seguramente, de acuerdo a la Biblia y a las palabras que encontramos, Noé tuvo que ser invitado, incitado, promovido, provocado a desobedecer a Dios. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque la Biblia enseña en el capítulo 6 que cuando Dios observó la maldad del hombre, dice que se dijo a sí mismo, esto es inaceptable. El hombre ya se corrompió en su totalidad. ¿Sabía usted que cuando se trata de hacer maldad, es de bien saber, para eso nos pintamos solos? Pero generalmente cuando se trata de hacer maldad, siempre cuando invita a alguien, a otra persona, de alguna manera es algo pegajoso. ¿Y quién no ha sabido de alguna manera en la relación con Dios, hermanos? Creyentes que han sido invitados, presionados, instados, orillados, atacados, a que hagan el mal y de alguna manera
lo terminan haciendo. ¿Sabes? Me viene a la mente los muchachos de la escuela. Los muchachos que muchas de las veces, porque ellos no tienen una mala educación en casa, tienen muchas presiones en las escuelas en relación a hacer cosas indebidas. Se me viene a la mente tus trabajos, hermano. Que tú te desarrollas y te desenvuelves en un ambiente en donde si estás con hombres, por lo general, no se habla de serle fiel a la mujer. Se me viene a la mente tú, hermana mía, que por lo general cuando estás en tu trabajo, en tus relaciones, en tus interacciones diarias, es muy posible que lo que menos se habla es honrar al marido. Y vivimos en una sociedad en donde estamos prácticamente presionados a ser como ellos, invitados a actuar como ellos, desafiados a saber cuánto podemos soportar para continuar con nuestra condición cristiana. Y dice la Biblia que ahí había un hombre que era justo, que era cabal. En otras palabras, Noé, en su calidad de humano, tuvo que haber recibido tentaciones. Mira, no es que esté imaginando más de la cuenta, pero en una sociedad en donde la depravación era alta, era aguda y era grave, lo más probable es que Noé tuvo muchas oportunidades para cometer errores, no solo en su relación con Dios, sino también en su vida personal, también en su moral, también en su familia, también en los suyos. Había hasta incestos. ¿Y cómo es que la vida de un hombre pudo soportar espacio de 400 años? 400, hermano, derechitos. No es una expresión metafórica ni figurativa, ni es una expresión simbólica. Año tras año, semana tras semana, día tras día, mes tras mes, siendo presionado en una sociedad en donde no había ley, porque recuerde que todavía no estaba la ley de Dios. El hombre se movía bajo una conciencia caída. Y muchas de las veces nos preguntamos, ¿acaso Noé era el único? Pues es que de acuerdo a la Biblia sí era el único que quedaba. Lo que me da a entender que había otros hombres probablemente, que de alguna manera mientras caminaron en la línea setita, en la línea de los justos delante de Dios, muchos al inicio comenzaron sanamente a decir, no, a nosotros se nos ha instruido a obedecer a Jehová. Se nos ha instruido a guardar nuestra comunión con Dios. Pero de alguna manera la presión sobre la presión, hermano, los fue cayendo. Los fue cambiando al punto que se hicieron igual que los demás. Si tú por alguna razón te estás sintiendo presionado, invitado, instado, tentado, forjado, formado, educado, a perder tu comunión con Dios, a cambiar tu comunión con Dios, a modificar tu comunión con Dios, a modificar la gracia que Dios te ha dado, escucha la vida de Noé. Si se puede ser cabal, si se puede ser íntegro, si se puede ser honrado, si se puede obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando observamos hombres de carne y hueso que estuvieron en similares condiciones a las nuestras, o por qué no decirlo hasta peores, hermano, nos da la pauta para creer que si otros lo lograron, nosotros también lo podemos lograr. Si tú en tu mente, en tus ideas, en tu diario vivir te preguntas, es que es tanta la presión, ¿quién la soportará? Hubo hombres en la Biblia y uno de ellos se llamaba Noé, que fue perfecto y justo delante de Dios, y como tal dice la Biblia, no había otro hombre más como él sobre sus propias generaciones. ¿Qué significa esto? Que las siguientes generaciones después de Set, las otras 9 generaciones que le siguieron a Set, u 8 más bien dicho, por alguna razón fueron cayendo gradualmente. Pero cuando llegó la vida de Noé, Noé formó el ejemplo de que Dios ve al hombre y no lo diseñó perfectamente tal vez, pero el hombre en su voluntad tiene la posición, la oportunidad de poder volver a levantarse delante de Dios. No estás atado, no estás encadenado, no estás perdido. Si tú te levantas y vuelves a caminar con Dios correctamente, de manera justa y perfecta, en otras palabras, de manera cabal, de manera honrada, de manera cuidadosa, vuelves a tener la gracia de Dios que te da la oportunidad de volver a caminar correctamente con Dios. Y dice la Biblia que Noé era un hombre diferente. No se corrompió.
no se vendió, no traicionó. No dejó que su corazón se fuera a lo más bajo. ¿Habrá batallado Noé? Sí. Claro que batalló. O sea, si pensamos que Noé se levantaba por las mañanas y decía, Señor, con tu gracia, y con esta me voy. No. Seguramente Noé caminaba día tras día y Noé tenía el deber de recordar, tenía el deber de recordar que él eligió ser justo delante de Dios. Porque te voy a decir algo, hermano. Tener comunión con Dios es una decisión personal. Reubiquémonos. Dios no nos orilla a que hagamos el bien. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Dios no nos forza a que hagamos el bien. Dios nos da la fuerza para no hacer el mal. Dios nos da la habilidad, la sabiduría, la confianza, la fe para que caminemos con Él, pero Dios no nos obliga a hacer las cosas bien, mucho menos a hacer las cosas mal. Es una decisión personal que cada uno de nosotros tomamos. ¿Qué enseñanza nos deja la vida de Noé como ejemplo? 2, que Noé era un hombre pregonero de justicia. Escucha lo que dice la carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5. Escucha. Dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. ¿Sabes? La Biblia no enseña, no expresa en qué momento, a partir de qué momento Noé inició su comunión con Dios. No lo enseña la Biblia. Tiene partes muy particulares. Pero la Biblia sí enseña en qué momento Dios le habló a Noé. Y le dijo a Noé, debido a la maldad que hay en el mundo, en la sociedad, he decidido cubrirla de agua y animales y humanos morirán a causa del pecado. Y Dios le dijo a Noé, a partir de ahora comienza a construir un arca. Cuando uno lee la carta del apóstol Pedro, algunas personas se preguntan, ¿por qué si el libro de Génesis no dice que Noé hacía eso? ¿Por qué el apóstol Pedro hace mención que Noé era un pregonero? Porque precisamente la tradición antigua tiene registros, fragmentos de la vida de Noé. Y en ellos se encuentra que si algo se dedicó Noé es precisamente a pregonar. Pregonar significa publicar, significa hablar, significa gritar, significa hacer mención de algo. Yo quiero imaginar que cuando Noé escucha el acuerdo que Dios hace con él, porque ahí está en el capítulo 6. Yo creo que el corazón de Noé, lo más probable, hermano, es que dijo, Señor, va a desaparecer todo esto. Y la gente lo debe de saber. Y dice la Biblia que lo más probable, de acuerdo a las cuentas que tú haces, entre la intervención de Dios hablando a Noé, hasta que Noé subió al arca, pasaron cerca de 100 años, hermano mío. Lo que nos enseña la Biblia, que por lo menos por 100 años Noé estuvo pregonando que iba a suceder una catástrofe y que el corazón del hombre no cambiaba y que era bueno, sería sano, sería correcto que volvieran su corazón a Dios. ¿Sabes? Cuando uno ve la vida de Noé, Noé nos debe de inspirar a darnos cuenta que el cristiano en la actualidad y por todos los tiempos, si algo debe de predicar y debe de proclamar y debe de anunciar, son 4 temas que brevemente te los comparto. En primer lugar, debemos de pregonar que Cristo viene. Amén. Hermano mío, si algo debe de identificar al cristiano delante de la sociedad, es que Cristo viene. Un cristiano que no cree en la venida del Señor, definitivamente que no entiende de qué se trata la Biblia, no ha sido bien instruido o no ha comprendido qué enseña la palabra de Dios. Pero de la misma manera como en los tiempos de Noé, la maldad del hombre aumentó al grado que tocó la coronilla de Dios, por así decirlo, la misma Biblia enseña que la venida de Cristo va a ser como en los tiempos de Noé. La maldad del hombre se va a elevar a tal grado que la ira de Dios va a desencadenarse y va a traer los eventos
momentos de la gran tribulación. El cristiano tiene el deber de predicar que Cristo viene. Que la gente cuando nos vea, la gente pueda entender, mira, aquí no se va a acabar todo. Mira, hay gente que conversa conmigo y me dice abiertamente, yo creo que nos vamos a morir los humanos y la tierra se va a quedar. Somos tan malos, somos tan perversos. Y les he dicho, sí, la realidad es que sí, el hombre es muy malo. Pero la realidad es que antes que la maldad aumente a ciertos niveles, la Biblia enseña que Cristo viene por una iglesia. 2, ¿qué debemos de predicar? Que Dios no quiere la muerte del impío. ¿A poco tú crees que Noé no les decía a esa sociedad, a esas personas que le rodeaban? Mira, Dios no quiere que tú te pierdas. Dios te ama. Dios no quiere que tú vivas así. Dios no quiere que tú camines así. Hermano mío, el deber de un cristiano no debe de cambiar. La gente debe de saber que Dios les ama y que no quiere la muerte del impío. La gente debe de saber que la condición en la que están viviendo, a pesar de que es oscuridad espiritual, a pesar de ello, Dios tiene un rayo de esperanza para ellos y se llama Jesucristo a través de su gracia. Y eso lo tiene que predicar el cristiano. Escucha lo que te voy a decir. En los tiempos de Noé era un solo hombre. Seguramente no fue nada sencillo para Noé. Cada vez que interactuaba con las personas, tener que recordarles, mira, Noé estuvo trabajando construyendo un arca. Y dice la Biblia, otras versiones no dicen que Dios le dijo haz un arca. Porque qué interesante, ¿eh? ¿Qué ha dicho Noé cuando le dice el Señor? Construye un arca. Y luego ya imagino a Noé, ¿verdad? ¿Y qué es un arca, Señor? No. Las versiones actuales como las versiones antiguas sostienen que la palabra correcta es una casa flotante. O sea que Dios le habló al entendimiento a Noé y le dijo a Noé, Noé, la maldad del hombre ha aumentado. Haz una casa flotante con tales medidas. Yo quiero imaginar, hermanos, sinceramente, que cuando Noé detectó las medidas que le dio el Señor, Noé tuvo que pensar que algo iba a suceder y que había espacio suficiente, inclusive para cualquier otro hombre que se arrepintiera. Porque el arca era grandísima. Cuando tú echas cuentas los animales que entraron en el arca, no creas que el arca se llenó de animales y estaban todos apretaditos ahí. ¡No! Se llevó 2 animales de cada especie y de los animales que eran prácticamente limpios, dice la Biblia que tomó 7 de cada ellos. En otras palabras, el arca era inmensa para que cupieran más personas. Y tampoco tú crees que Noé se la aventó el arca sola. Era muy difícil que Noé hiciera el arca solo, hermano, sinceramente, aunque la Biblia no lo registre. Era inmensa las medidas. Bueno, pastor, tuvo 100 años. Sí, pero aún así para un solo hombre es demasiado. Seguramente tuvo que buscar la ayuda, tuvo que pedir ayuda, tuvo que pagar por ayuda. Es lo más probable utilizando una sana, correcta imaginación. Y la gente le preguntaba a Noé, es lo más natural. ¿Y qué hay esto para qué? Es una casa flotante. Ah, caray. ¿Y cómo la vas a mover al mar? ¿Y para qué la quieres tan grande? Y quiero asimilar, hermano, que Noé tuvo que tener conversaciones con esas personas en donde les decía, Dios no quiere que te mueras. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que vivas en esa condición. Hermano mío, nuestro deber como cristianos es recordarle a las personas que la condición en la que están viviendo sin Dios no es la correcta y que Dios no quiere que vivan en esa etapa de su vida, sino que vuelvan su corazón a Dios. No es de inspiración para los cristianos de lo que es una correcta comunión con Dios. Tercer mensaje que seguramente Noé predicaba, que Dios los quería salvar. ¿A poco tú crees que Noé solamente dijo, pues nomás el Señor quiere que se metan los animales y mi familia y nosotros 8? No, esa instrucción la recibió después leyendo correctamente. Lo cual significa que el hombre tuvo 100 años observando una inmensa casa flotante que se construía alrededor. Y Noé volvió a tener la misma conversación. Mira, un día va a llover del cielo, porque dice la Biblia que le dijo Dios a Noé, va a llover agua del cielo. Y no solo agua del cielo, leyendo correctamente, dice la Biblia que le dijo, y debajo de las aguas, el agua irá hacia arriba. Leámoslo correctamente. Así que la gente se pudo haber preguntado, ¿y esto qué, Noé?
Tienes que saber que te puedes salvar si tú quieres. Simplemente busca a Dios nuevamente. Acuérdate de que lo que nos enseñaron nuestros padres. Y si algo el cristiano tiene que volver a predicar, es que el único que los puede ayudar de su manera de vivir se llama Jesucristo, la gracia de Dios. Y eso no solamente se sirve al decir, pues acércate a una iglesita, pues ahí donde estés, ahí pídele a Dios. No, sé claro y específico. Dile aquí en donde estás, escucha que Dios te ama. Pon atención, Dios te quiere salvar. Dios te quiere restaurar. Dios quiere reconciliarse contigo. Y las personas ante tal mensaje, hermano mío, muchas de las veces sí se reconcilian con Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema de los creyentes, de muchos creyentes hoy en día? Que le dicen a las personas más o menos así: pues vaya a una iglesia. Pues vaya ahí a una iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no les dices abiertamente que Cristo los puede salvar? Pues ahí sí puedes, pues ahí busca una iglesia por tu casa. ¿Por qué no somos más específicos? ¿Por qué se nos dificulta? Porque de alguna manera el ambiente en el que estamos viviendo en el día a día sí es presión para la vida del Hijo de Dios. Pero dice la Biblia que Noé, por causa de que este hombre era un pregonero. Yo quiero suponer, hermano mío, leyendo correctamente los textos, que Noé se dedicaba a hablar. Y la gente se burlaba, pero no se desanimaba. La gente le daba la espalda, pero no se desanimaba. La gente lo ignoraba, pero no se desanimaba. Era un pregonero nato de que Cristo quería cambiar la condición, hablando a la actualidad, en los tiempos de Noé, de que Dios no quería la muerte de ellos y que Dios los quería salvar. El juicio ya se había dictado, iba a llover agua del cielo y se iban a levantar las aguas de la tierra. Ya no había vuelta atrás, pero lo que sí podían hacer es reconocer que Dios aún quería salvarlos al portarse correctamente delante de Dios. Y el cuarto mensaje, que el tiempo se acerca. ¿Te has puesto a pensar a partir del día 1 de la vida de Noé? Cuando Noé posiblemente salió y tomó medidas, calculó, observó de dónde traer el material, observó cómo preparar el material. Noé no solamente se preocupó, hermano, por el hecho de pensar que tenía que terminar un arca. No. Noé sabía, escucha lo que te voy a decir, que cuando el arca se construyera en su totalidad, que tardó 100 años aproximadamente, Noé sabía que ese era el día 0 en donde iba a suceder lo que Dios había dicho. Tú eres testigo como yo de que cada día la sociedad se está perdiendo, de que cada día el evangelio, el enemigo, los ataques, el pecado, la mundanalidad, la apostasía, tú y yo somos testigos. No te ciegues por el amor de Dios junto conmigo, me incluyo de ser necesario. Tú y yo sabemos que esta sociedad está cayendo cada día más. Y tarde que temprano nos hemos puesto a pensar que Cristo puede venir en cualquier momento. La gente debe de saber que el Señor está a la puerta, hermano. La gente debe de saber que Cristo viene en cualquier momento. Mira, yo he leído un montón y he visto un montón a mi largo caminar con Dios como algunos de ustedes. Teólogos, eruditos, escatólogos. Unos dicen que Cristo va a venir en el año 3000. Otros dicen que Cristo ya vino, se atrevieron a cometer tales tonterías. Otros dicen que va a venir en el 2026, otros dicen que en el 2030. Mira, han sacado tantos cálculos, pero la realidad es que la Biblia no proporciona tales fechas. Pero lo que la Biblia sí proporciona son los eventos que están sucediendo día a día y se están cumpliendo al pie de la palabra de Dios. Y lo que los pastores entendemos conforme a la palabra de Dios es que la venida de Cristo puede suceder en cualquier momento. Y qué mejor que las personas que nos rodean, nuestros seres queridos, la gente que está a un lado de nosotros, sepa que Cristo viene. Y no el hecho de decir cómo le van a hacer, cómo van a acercarse a una iglesia. No, que sepan que la venida del Señor está latente. Y el mejor día para arrepentirse es como la palabra de Dios dice: hoy es el día de salvación, porque Cristo viene por una iglesia. Mira, Noé, quiero suponer que cuando faltaban, probablemente ya llevaba 50 años de construir esa arca. Probablemente no haber dicho, ya voy a la mitad.
Cuando ya estaba 1 año, lo más probable humanamente que se le tuvo que venir a la mente a Noé es, en 1 año va a empezar a llover. Y no se va a detener el agua. Y esta casa flotante se va a elevar. Y Noé veía a la gente todos los días, a sus allegados, a sus familiares, a sus vecinos. Y Noé sabía que en cualquier momento iba a llover. Hermanos, gloria a Dios si usted y yo tenemos una sana comunión con Dios y sabemos que Cristo viene y al escuchar la trompeta tenemos esa confianza a través de la palabra de Dios que nosotros nos iremos. Gloria a Dios. Yo le voy a confesar algo muy propio, muy personal. Yo sí he pensado en mi familia directa. No me refiero a mis hijos. Mi familia directa, mis hermanos, mis tíos, mis primos. Yo sí he pensado en ellos. Y he dicho, qué duro. Pero a la misma vez Saúl habla con Saúl. Y se recuerda. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué haces? Le comparto esa idea para que usted también vea lo mismo. Cuando tú lees la Biblia, dice, estarán 2 en el molino. Estarán 2 arando. Mateo. Abre tu corazón y tu entendimiento, por favor. Tu familia, los que viven en tu casa. Si el Señor viene, ¿se van como familia? Te lo lanzo como una reflexión. Cuando vas a visitar a tus hermanos, a tus padres, a tus seres queridos, te lo lanzo como una reflexión. ¿Sabes que también ellos son parte de la salvación, de la gracia de Dios? Porque de no ser así, hermano, la Biblia no dice nada bueno cuando la iglesia sea arrebatada. Y Noé, cuando dice la Biblia que él era un pregonero de la fe, como dijo el apóstol Pedro, ¿a qué intensidad tuvo que haber llevado Noé su pensamiento, su corazón, al mirar a los ojos a los suyos y decirles, va a llover? Restaura, reconcíliate con Dios. Por favor, piensa lo que estás haciendo. Observa lo que estás haciendo. Desafortunadamente dice la Biblia que solo la familia de Noé, su esposa, sus hijos y sus esposos, solamente subieron al arca junto con los animales. Pero si le preguntáramos a Noé, a manera de ilustración, Noé, ¿hubieras querido que todos los tuyos subieran al arca? Sin duda alguna Noé nos diría que sí. Sin duda. Pero para eso debemos de pregonar, de proclamar, de anunciar, de predicar la palabra de Dios. Por último, ¿qué enseñanzas nos dejan como ejemplo la vida de Noé? Que Noé era un hombre de fe. Es lo que dice la carta a los Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando tú ves en la Biblia estos 2 versículos, textual y literalmente dan a entender que por la fe de Noé otros fueron condenados. Sí lo leyó conmigo, ¿verdad? Es que es interesante que pareciera ser que porque uno halló gracia delante de Dios, otros fueron condenados. Hasta cierto punto es correcta la interpretación literal. Porque si Dios hubiera observado que el hombre en su totalidad estaba perdido y corrompido, ¿de qué manera iba a volver a formar una humanidad? Pero cuando la Biblia enseña que en medio de toda esa desgracia social y moral y espiritual que había en los tiempos de Noé, Dios observó la vida de Noé. La vida de Noé representa
la vida de aquellos creyentes, que la esperanza no se acaba. No solamente el hecho de saber que aún hay hombres que buscan a Dios, como lo es la iglesia de Cristo, sino a la misma vez que los hombres en una fe de esfuerzo y de obediencia tienen comunión con Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando tú ves Génesis 6:22 dice, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. ¿Sabes? La fe es un acto de obediencia. La fe tiene que ver con que la vida del Hijo de Dios se acerque a Dios y realmente entienda que nuestro deber como hijos de Dios es ser obedientes. Eso es tener una sana comunión con Dios. La comunión con Dios no es cantar, hermano, solamente. La comunión con Dios no es venir a la iglesia solamente. La comunión con Dios no es decir, sí, fíjate que tengo 1 año de ser cristiano. No. La comunión con Dios tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Tiene que ver con los estatutos, las ordenanzas, lo que Dios le ha dejado a la vida del creyente a través de la palabra de Dios. Y eso no se trata de sentimientos, esas no son opciones, esas no son ideas de hombres. Eso es palabra de Dios que se establece para que nuestra comunión con Dios sea la correcta delante de Él. Mira, no existen las mujeres medio embarazadas. Nadie va a ir con el doctor y le va a decir el doctor, mire, tengo la impresión como que está medio embarazada. Jamás lo vas a escuchar. El doctor científicamente te va a decir que estás o que no lo estás. De la misma manera la palabra de Dios nos presenta una medida en la comunión con Dios, en donde nosotros a través de ella, como dijo el apóstol Santiago, observamos si estamos correctamente caminando con Dios o simplemente estamos dando patadas de ahogado o simplemente estamos viviendo a nuestro aparecer o simplemente estamos tratando de compararnos con otros para no vernos tan peor. La palabra de Dios es clara, hermano. Y la comunión con Dios tiene que ver con una fe de creer lo que Dios nos dice que hagamos. La fe de Noé se vio de muchas maneras. En primer lugar, cuando Dios le habló. Él creyó que hablaba con el Creador. Él lo creyó. 2, cuando se le dio una instrucción de construir un arca. Él creyó que tenía que construir un arca. 3, en guardar su corazón a Dios porque iba a venir una lluvia que no se iba a detener por meses. 4, que cuando él terminara de construir el arca, iba a suceder eso. Y la fe de Noé se puede ver en sus diferentes etapas en que se construye el arca. La fe de un hijo de Dios no solamente es los primeros años en el Evangelio, no solamente es cuando las cosas mejoran, no solamente es cuando se siente bien ser cristiano. La fe de un hijo de Dios también se tiene que reflejar cuando las cosas no van bien. La fe de un hijo de Dios también se tiene que ver cuando Dios no te sana. La fe de Dios en Dios también se debe de ver cuando no se te responden las peticiones. La fe en Dios también se debe de ver cuando las cosas no cuadran por más que luchas y lo intentas y crees que es el año, crees que es el momento y no pasa nada. También la fe de Dios ahí debe de ser demandada. La fe en Dios también debe de ser cuando pasas 1 año en el Señor y probablemente miras hacia atrás y has cometido errores en tu relación con Dios y crees que ya no puedes continuar. La fe en Dios debe de tener el grado de decir, aún en mi condición, Dios me levantará, me restaurará, haré, lucharé, volveré a caminar con Dios. Una de las traducciones que se encuentra en la Biblia sobre los estudiosos que dicen que no era cabal, el mismo teólogo dice lo siguiente: eso no significa que Noé no cometía errores. Eso no significa que Noé no le fallaba a Dios. Eso no significa que Noé era perfecto. Eso significa que cuando Noé se equivocaba delante de Dios en su conciencia, sabía que tenía que reconciliarse y restaurar su comunión con Dios. Que si pecaba, porque humanamente hablando era inclinado, incitado, invitado, tentado, perseguido, él volvía nuevamente a reaccionar y decía, esto no está bien. Y esa es una de las cosas que los hijos de Dios debemos de hacer en nuestra relación con Dios. No es el hecho de pecar y simplemente pequé y soy humano. No. Es el hecho de decirle al Señor, Señor, es cierto, aún batallo con estas áreas de mi vida. Pero antes de dormirte, antes de irte de la iglesia, antes de salir de casa, oras delante de Dios y le dices, Señor,
pero quiero cuidar mi relación, mi comunión contigo. Vente, hija. A veces muchos cristianos se desaniman porque dicen, hago cosas que no debo y no las he podido dejar. Ya lo he intentado en diferentes etapas de mi vida. Muchos cristianos comentan y dicen, bueno, no estoy tan mal como otros. Y empezamos a utilizar un montón de justificaciones de cómo no sentirnos tan mal delante de Dios. La comunión con Dios no es el hecho de venir a la iglesia solamente. De hecho, la misma Biblia dice que en aquel día muchos le dirán al Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, eché fuera demonios, tú me usaste. Sí, porque la comunión con Dios, ¿quién nos ha dicho a nosotros que la comunión con Dios es ser usado por Dios? Eso es tan cuestionable para muchos. Es que se supone que si Dios me usa es porque estoy haciendo las cosas bien. ¿No es cierto? ¿No es verdad? En mi caminar con Dios he visto diferentes personas de diferente rango eclesiástico con vidas dobles y siendo usados por Dios. ¿Quién te dijo que ese es un sinónimo de que es una comunión con Dios? He conocido creyentes que tienen muchos años en la iglesia, en el evangelio, y ellos piensan que por el hecho de durar 10, 20, 30, 40 años en el evangelio, piensan que eso es comunión con Dios. ¿Quién te dijo eso? ¿En qué parte de la Biblia? Yo no encuentro ese lenguaje en la Biblia. El lenguaje que yo encuentro en la Biblia es cada día se vive una comunión con Dios. Cada día se respira una comunión con Dios. Cada día el corazón se acerca a Dios. Cada día el corazón busca la presencia de Dios. Cada día el corazón le es obediente a Dios. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Aquí no se trata a ver quién le pone un año más a su evangelio en su mente y en su corazón. Aquí se trata de a ver quién realmente observa a los hombres de la Biblia, entiende lo que la palabra de Dios enseña, y la correcta comunión con Dios no se basa en los recuerdos, no se basa en lo bien que Dios nos usa, no se basa en lo que la gente diga de nosotros, no se basa en los logros que tengamos humana o teológicamente hablando, no, se basa en la conciencia, en el corazón, en el Espíritu Santo hablándonos día a día y recordándonos si estamos realmente teniendo comunión con Dios. Si tú piensas que Noé no le cruzaron pensamientos, abandonar el arca, abandonar la casa flotante, humanamente hablando, tengo que decir lo que lo más probable es que sí. Si tú piensas que a Noé no se cansó de ser hombre de una sola mujer, Noé no se cansó de no corromperse como los demás, si tú piensas que Noé era una especie de santo y que no le hacía nada a esas tentaciones, es un error. Pero Noé eligió tener comunión con Dios por encima de todos esos deseos. Y eso es algo que debemos de aprender a hacer los hijos de Dios. A tener comunión con Dios por encima de lo que nos gusta o de lo que nos complace o de lo que inclusive nos conviene. La verdadera comunión con Dios, hermano mío, se encuentra en la obediencia. Un hombre justo y perfecto. Cuando el corazón del creyente reacciona, ¿sabes qué haces? Dejas malos hábitos. ¿Sabes qué haces? Nos da vergüenza el pecado. Como cuando dice Proverbios, el impío corre sin que nadie lo persiga. Y te empiezas a confrontar contigo mismo y dices, esto no está bien. Esto no está bien. Y empezamos a sanar nuestro corazón, a limpiar nuestro corazón, a guardar nuestro corazón, a reenfocar nuevamente nuestra relación con Dios de manera apropiada. Y empezamos a hacer cambios, hermano. Porque los cambios, no creas tú que van a venir por el hecho de simplemente venir a la iglesia. No. Los cambios vienen cuando tú y yo nos asinceramos con Dios.
y hacemos un compromiso con Dios. Y cuando salimos de la iglesia, caminamos en ese compromiso. Ahí vienen los cambios. Cuando tú y yo preferimos guardar nuestra vida en Dios que los placeres, como se le dijo a Moisés, como se le dijo a Noé, como se eligieron los hombres de la fe en el libro de la carta a los hebreos, eligieron mejor la fe, obedecer a Dios, que lo que el mundo les podía ofrecer. Por eso es que hay muchos problemas hoy en día en los corazones de los cristianos. Hay muchas malas interpretaciones. Por eso es que hoy en día los cristianos batallan para entender muchas cosas de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de la comunión con Dios. Cuando los oídos están sucios, no se escucha bien. Cuando la vista es borrosa, no se ve bien. Cuando los músculos están cansados o pesados, no se camina igual. Espiritualmente hablando es igual. ¿Cuántas cosas tuvo que hacer Noé para terminar el arca? Tomar a su familia, subirlos. Y dice la Biblia que las puertas del cielo, dice otra versión, se abrieron. La tierra, el agua comenzó a brotar más sobre los mares. Yo creo que hasta ese instante, muy probablemente, humanamente hablando, metiéndome en la mente de un hombre, cuando Noé comenzó a ver que las gotas caían, Noé reconoció que todo el esfuerzo que hizo fue cierto, no fue en vano, no fue mentira, no fue su conciencia, no fue en sus ideas. Realmente Dios le había hablado. Cuando Cristo venga o cuando soltemos nuestro último suspiro, escúchame lo que te voy a decir. En ese instante vamos a entender que la comunión con Dios valió la pena. Que la comunión con Dios era verdad, que al Dios que adorábamos, al Dios que servíamos, al Dios que guardábamos nuestro corazón, realmente nunca nos engañó, nunca nos mintió, no nos vendió un evangelio a medias tintas, no, sino realmente heredaremos la vida eterna. Pero eso se va a ver hasta ese instante. Mientras tanto, solo debemos de guardar nuestra comunión con Dios. Quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta tarde.